Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vamos por la orilla de un lago, somos un reflejo danzante, vivos mientras todo se quema, muertos y nadie nos recuerda. Vamos a cruzar sin miedo el mar en la tempestad. Bienvenidos al futuro, dice un mural de la vida. Yo pienso que hay muchas mentiras, menos el amor de la gente. Cuando un corazón despierta, puede crear nueva realidad. Hoy yo quiero hacerlo con vos, cuando todo se parte, mi amor, que nuestras partes se encuentren al fin. Bueno, a las 8:20 de la mañana vamos a saludar a Gonzalo del Castillo, que citaba recién, que es el director ejecutivo del capítulo argentino del Club de Roma, institución que en el 72 publicó Los Límites del Crecimiento, un informe que este Club de Roma, que cito, había encargado nada más ni nada menos que al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts. En ese momento, y bueno, hasta ahora sigue siendo una gran referencia ese libro, ese trabajo, porque se mostraban los posibles escenarios futuros para la humanidad, ¿no? Según el desarrollo y el crecimiento que se iba a dar. Pero básicamente nos decía ya en esa época, atendamos que el planeta es finito. Bueno, Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Sergio. La verdad que estoy emocionado. Estaba pensando que tu editorial fue espectacular. Casi tanto que te pediría que vengas hoy a la feria a repetir lo mismo como una introducción al informe de la Tierra para Todos, porque pinta de cuerpo entero todo el objetivo final, que es ni más ni menos que en parte discutir toda la narrativa sobre la que se fundó un sistema que, como bien decís, hoy en día está muy disociado de la vida. Así que gracias por la intro. No, con mucho gusto y de un modo sentido, porque de verdad entiendo que este nuevo trabajo podría ser una especie de manual, una guía que nos lleve y nos alienta para esos cambios que hacen falta. Y si querés, me gustaría pedirte un breve resumen del antecedente de esto para después hablar del libro, esencialmente, ¿no? Hablemos un poco de ese informe que citaba recién yo parcialmente, Los Límites de Crecimiento. Buenísimo. Bueno, es como bien decís, quizás el antecedente más relevante que tiene hoy Air for All. Y a mí me gusta destacar dos cosas importantes que tienen los límites de crecimiento en comparación con lo que hoy en día es Air for All, que es el nuevo y último informe del Club de Roma. Como bien citaste vos, en el año 1972 el Club de Roma, ya avisorando que algunas prácticas humanas eran insostenibles desde un punto de vista netamente biofísico, convoca a un grupo de científicos para tratar de estudiar con una lógica que se llama dinámica de sistemas, que no es otra cosa que tratar de ver cómo se vinculan todos los factores de la sociedad y el mundo físico, digamos, para proyectar qué podía llegar a suceder en la humanidad si la humanidad optaba por diferentes senderos. Y uno de esos senderos, que es el que finalmente imperó, digamos, y es el que vemos hoy en día con todos los resultados en términos ambientales y sociales, se conocía como el escenario business as usual, o sea, seguir haciendo todo como se venía haciendo hasta los años 70. Y el modelo termina proyectando, o sea, advirtiendo que si las sociedades humanas allí por el año 1970 no cambiaba radicalmente algunos patrones vinculados fundamentalmente a cómo se vinculaba con la tierra, o sea, cómo consumía los recursos, cómo contaminaba los cursos de agua, los ríos, los arroyos, el aire, iba a terminar finalmente topándose con algo que, como bien dijiste vos, hoy en día es conocido por todos, que es que nuestro planeta es, por más de que nos lo hayamos negado o que la economía recurrentemente lo niegue, finito, al menos en términos biofísicos. Entonces lo que decía el Club de Roma es, guarda,
porque si se sigue con este camino, a mediados de la década del 20, el modelo que plantea el escenario business as usual, vamos a encontrar límites. Y esos límites se van a traducir en una incapacidad para producir alimentos para una población creciente, en una incapacidad de disponer de los recursos materiales para poder sostener el crecimiento industrial y, fundamentalmente, vinculándolo al problema, digamos, quizá más emblemático que tenemos hoy en día, que es el cambio climático, la contaminación asociada a esos procesos industriales iba a generar distorsiones en el sistema planetario, y eso iba a hacer que, entre otras cosas, el sistema empezara a funcionar mal. En ese momento no hablaban del cambio climático lisa y llanamente, pero a lo largo del tiempo se fue verificando que entre las diferentes, digamos, externalidades negativas de nuestro proceso industrial, digamos, están las emisiones de gas de efecto invernadero, que es el gran distorsionador del sistema climático. Entonces, a principios de los 70, te diría hasta 1990, el informe fue, si bien un bestseller total, con más de 20 millones de copias vendidas, traducidos en 20 idiomas y demás, fue bastante silenciado. Y ese proceso de silenciamiento del informe de los límites del crecimiento tiene en parte que ver con lo que mencionabas vos, que era la narrativa vigente, la narrativa del crecimiento exponencial, la narrativa del éxito social al consumo, la narrativa del individualismo y muchas otras narrativas que imperaron en ese entonces y que, tenemos que decirlo también, generaron muchísimos beneficios en distintos ámbitos. Por ejemplo, el ámbito del Producto Bruto Interno. O sea, el crecimiento económico durante las últimas 5 décadas fue brutal. A tal punto fue brutal que permitió sacar a cientos de millones de personas de la pobreza extrema, y esto es una realidad fehaciente. Ahora, el tema es que ese éxito, en términos netamente económicos y asociados a esta idea hedonista y de consumista y materialista y todo, se olvidó que hay toda una parte biofísica, que para los economistas ecológicos que discuten las lógicas tradicionales, te dicen, guarda, porque todo el sistema humano depende de que funcionen los ecosistemas naturales. Entonces, al olvidar todo eso y simplemente decir, dejen de poner el ambiente en el centro, se rompieron varios de los principios rectores del funcionamiento de la naturaleza. Ahora bien, a principios de los años 2000 y puntualmente en 2017 se actualizaron los modelos del Club de Roma, y esa actualización permitió demostrar, entre otras cosas, que efectivamente el escenario business as usual, que es el que dice, guarda que a partir de la década del 2020 vamos a enfrentar límites y es probable que venga un colapso, se corroboró real. O sea, se dijo, el Club de Roma tuvo razón. Tenía razón. Exactamente. Sí. No, quería pasar ya al nuevo trabajo. Exactamente. Y que nos cuentes un poco características de cuál es el sustento de este trabajo. Y me gustaría que de entrada podamos decir que, además de los científicos que citarás o que caracterizarás, se hizo con un modelo, otra vez, matemático sería, o es un modelo tecnológico que ayudó a que el ser humano no se desbande yéndose para un lado o para otro en los escenarios que plantea ahora. Por lo tanto, a mí me pareció que también ese laboratorio donde lo humano y la tecnología se fusionan para establecer determinadas conclusiones resulta novedoso, resulta interesante también como para fortalecer esa base desde donde sale lo que vamos a contar ahora, ¿no? Excelente. Bueno, ahí solo quiero reforzar una idea, porque es lo que da pie a Air for All y el trabajo que hace La Tierra para Todos. A pesar de todos los éxitos y todo lo bueno que tuvo el informe de los límites del crecimiento, se basaba principalmente en variables biofísicas. O sea, pensaba la cuestión desde un punto de vista como muy estructural, y se olvidaba que detrás de eso hay cuestiones, digamos, profundas, que son el origen de los problemas que enfrentamos en términos ambientales. Y esas cuestiones profundas están asociadas a lo que también mencionaste vos, los procesos económicos y sociales. Se olvidaba de las inequidades detrás del sistema. Entonces, el informe de los límites de crecimiento dijo, bueno, tenemos que bajar el consumo de recursos y nivelar el crecimiento poblacional. Y hoy en día, La Tierra para Todos dice, guarda, porque si bien esto fue cierto, tenemos que darnos cuenta que en la base de todo el problema que surgió allí en los años 70 o en los años 50 está el proceso profundo de inequidad social, y que es imposible sostener los sistemas no solamente desde un punto de vista ambiental, sino también, si no pensamos también en el sostenimiento de las cuestiones sociales. Entonces, con este trasfondo, diciendo, el mundo es completamente inequitativo y en los últimos 50 años cada vez se incrementa más ese proceso de inequidad y de empoderamiento de pequeños
pequeños sectores en detrimento de gran parte de la población, va a hacer que el sistema no sea solo factible de recibir colapsos por temas ambientales, sino también por tensión social. Entonces, al analizar esto, el Club de Roma convoca a diferentes organizaciones, entre ellos el Potsdam Institute, que es un instituto de referencia del estudio del clima alemán, que está liderado por Johan Rockström, que es el autor de un informe muy conocido, que es el de los límites planetarios. Convoca a Jørgen Randers, que es uno de los autores esenciales del informe original de los límites del crecimiento, a la Escuela de Negocios de Noruega, a economistas de diferentes partes del mundo y a un grupo nuevo de científicos para tratar de volver a modelar un nuevo sistema y que proyecte ahora simplemente 2 posibles escenarios futuros. Y esa dinámica se respalda en modelos matemáticos y se respalda en esta misma lógica de dinámica de sistemas que te mencionaba. ¿Qué hace? Se analizan diferentes factores, se meten todos en una computadora de las más modernas y se muestra cómo, dependiendo algunos parámetros, cómo se juega con parámetros, esa interrelación entre los factores genera 2 proyectos de futuros. Y te dice, bueno, si nosotros de repente ponemos el foco en tratar de reducir la inequidad extrema y tratamos de evitar, por ejemplo, que el 40% de la riqueza no pueda, digamos que el 10% más arriba de la población no pueda exceder en propiedad más del 40% de la riqueza, si logramos empoderar a las mujeres garantizando que todas tengan acceso a educación, si logramos sacar a las 2.000 millones de personas que hoy en día están en la pobreza extrema de esa situación de pobreza extrema, si logramos transformar los sistemas alimentarios para migrar a sistemas que sean agroecológicos, regenerativos y muchos otros factores más, proyectan futuros. Y básicamente lo que propone el informe es identificar grandes políticas que puedan ser aplicadas a nivel sistémico, a escala planetaria, digamos, incluso desde las Naciones Unidas, de los principales gobiernos del mundo, desde el grupo del G20, y después a escala micro, pasando a nivel nacional y a nivel local. Y a partir del modelado de todas esas acciones y la posible implementación o no de esas políticas públicas y acciones concretas, dice, bueno, si la sociedad humana logra dar lo que en el libro se conoce como el gran salto, el proyecto de futuro que tenemos o la proyección de futuro es un futuro, como decías vos, deseable, vivible, esperanzable. Y si no lo hacemos y continuamos con algo parecido a lo que venimos haciendo hoy, bueno, el escenario es el que también en el libro se plantea como el demasiado tarde y demasiado poco, va a ser un escenario en donde esa parte oscura que bien decías vos se va a ir oscureciendo cada vez más. Y a diferencia también al menos a mí en lo personal, Sergio, me conoces hace muchísimo tiempo y sabés que mi pasión es el tema ambiental y que yo estoy en muchas ocasiones como tapado por el manto digamos, de pesimismo, pensando que a veces no se tienen soluciones. Ahora ilumina una alternativa distinta y mete muy fuertemente en la base de toda esta cuestión la necesidad de problematizar la narrativa y de problematizar la cuestión económica y social. Justamente, a propósito de esto, Gonzalo, ¿vos crees que es más importante que los gobiernos entiendan esto o que las personas, vamos a llamarlas así, los comunes, entendamos esto? Porque a mí me parece también que en este nuevo escenario que estamos tratando de describir aparece un gran poder oculto que es el de las personas y esa posibilidad de juntarnos que tenemos, del nosotros. Y los gobiernos, tal como han sido constituidos, las instituciones en general, están fallando en sus propósitos, en su modo de hacer, y entonces es lo que tenemos como modo organizativo. Pero me parece que si las personas no entienden, no tenemos la capacidad de contar con estas herramientas, posiblemente nos estemos perdiendo una gran fuerza, una gran valía ahí, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, ahí partiendo desde la idea rectora de todo el modelo que se desarrolló en el marco de la Tierra para Todos, la solución, o mejor dicho, los cambios son sistémicos. Y lo sistémico es la vinculación del todo con el todo. O sea, desde ahí los cambios tienen que venir de arriba para abajo y de abajo para arriba. Dicho esto, una parte fundamental de los postulados del libro es que el cambio se tiene que dar a partir del involucramiento y la participación comunitaria y social. O sea, es necesario dar este debate al nivel
inicial para tratar de generar la presión. Y ahí a veces me dicen, bueno, pero eso es muy difícil, ¿cómo vas a hacer para cambiar la mentalidad de personas que hoy en día están sumergidas en esta ceguera que mencionabas vos del trabajo, el dinero, el crecimiento, el consumo? Y ahí yo voy a ponerme un poquito más referencial de nuestro país en particular. Yo creo que más allá de mi mirada, también sabes, muy crítica de todo el proceso que estamos viviendo hoy en Argentina, lo cierto es que, al menos como lo veo yo, tenemos que pensar que hubo una batalla cultural que fue ganada por un sector, que por ejemplo yo no me siento representado en ese sector, pero fue ganada en un proceso que hace 5 o 6 años atrás todos pensábamos que era impensable. Entonces, así como ese cambio brutal que generó una realidad hoy en día socioeconómica completamente distinta a lo que fue hace 5, 6 o 7 años atrás, sin hablar, digamos, de los desastres de los gobiernos anteriores, no importa ese detalle, a lo que voy es que hubo un cambio muy fuerte que se gestó en proceso de un año. Hubo un cambio de mentalidad en los jóvenes, en los adultos, en gran parte de la sociedad, que permitió hoy en día una situación que hace poquito más de 2 años muchos pensábamos que era completamente impensado. Pero ese cambio resulta parcial porque seguimos delegando el poder a un grupo de personas determinados. Me da la impresión que en general nuestra participación se reduce a votar y después acompañamos, discutimos y criticamos, pero no hay un verdadero involucramiento. Y yo creo que tiene que ver con esto, de no poder tener una acabada idea de lo que está pasando. Permitime hacer un paréntesis y leer estos 5 cambios extraordinarios para reducir los riesgos. Cuando este informe habla de riesgos, está hablando concretamente de la vida humana en la Tierra. Entonces dice, 1, acabar con la pobreza, hacer frente a las grandes desigualdades, empoderar a las mujeres, quiere decir, dejémonos de taponar la energía femenina para que fluya y que resulte a todos estos fines de la nueva organización vital para fortalecerla. Convertir en saludable nuestro sistema alimentario para las personas y para los ecosistemas y pasar a una energía limpia. No sé qué está haciendo usted ahora, si está tomando un mate, un café, si recién se levantó, pero ¿no le parece absolutamente razonable esto? Ya no es tiempo a esta altura, finalizando el primer cuarto del siglo XXI, que nos ocupemos de verdad de estas cosas. Y ahí me parece, Gonzalo, es donde digo, los gobiernos anuncian terminar con todas estas cosas y entonces no lo hacen nunca, por lo tanto ese cambio no es verdadero, ni de Juan, ni de Pedro, ni de Andrés, ni de Florencia. Sea quien sea, del signo político que sea, sigue como el perro, viste, que se va buscando la cola y no cambia nada. Sin duda. Bueno, ahí tenemos un problema también, creo yo, muy propio de nuestro tiempo, digamos, que el signo de la sociedad actual está marcada por el individualismo y la idea de lo colectivo, de lo comunitario, está bastante poco puesta en práctica. Entonces, y eso creo que tiene que ver también con parte de lo que decías vos en el editorial, de la emergencia de determinadas tecnologías que aparentemente nos permiten la socialización, pero en la práctica no es así, sino que te terminan sumergiendo en un proceso de individualización más profunda. Y vos pensás que por estar conectado virtualmente, o en el caso de las democracias liberales actuales, simplemente por emitir tu voto, ya estás cumpliendo con tu proceso de participación. Y la participación de la poligriega, esta parte, es completamente otra cosa. Por eso muchos también de los que estamos en esto pensamos que el futuro será comunitario, en el sentido de la participación democrática y el diálogo y la participación real, digamos el Zoom politicón aristotélico, o no será. Pero bueno, eso es otro de los grandes desafíos. El libro lo propone, y ahí permitime comentar un poco, porque más allá de los postulados del libro y del análisis, como bien decís vos, matemático, técnico, científico detrás, hay un llamado muy concreto a la acción. Y ese llamado a la acción nosotros lo vamos a estar traduciendo en un proyecto acá en Argentina, que vamos a estar trabajando primero para ver cómo estos postulados se pueden convertir en propuestas de políticas públicas.
Y esas propuestas de políticas públicas van a surgir de mesas de trabajo, de talleres, de encuentros, de diálogos en diferentes provincias. Entonces, básicamente, para tratar de reflotar esto que decís vos, solamente de arriba para abajo no funciona. Ya sabemos que hay como una especie de inercia en el funcionamiento que hace que, por más de que pregonen lo que se pregonen, la cosa siempre sigue igual y cada vez peor. Entonces es necesario realmente una acción radical y transformadora. Gracias, Gonzalo, por este rato. Está para hablar todo el día, pero bueno, en sucesivos encuentros me parece que hay que ir desmenuzando el libro porque es una verdadera guía para el tiempo que vive. Creo que es la lectura indispensable para la hora actual, lo más actual. Hoy, ¿a qué hora se presenta en la Feria del Libro y en qué zona? Es a las 13:30 horas en la sala Gorostiza del pabellón amarillo. Gorostiza, bueno. Exactamente. Ahí estaremos. Bueno, va a ser un gusto verte ahí en persona, Sergio. Abrazo grande, Gonzalo, que tengas un buen día. Muchísimas gracias por el llamado. Un abrazo grande. Bueno, arrancando con todo la mañana, porque nos anima a que haya personas en el mundo entero, o conocer esto, reconocer, haciendo cosas para que de verdad la tierra sea para todos y que dejemos finalmente atrás las cuestiones de inequidad. Por ahí el libro dice, no estamos hablando de algo que resulte utópico. Ya sabemos que el 100% de la población no va a tener el mismo nivel o estándar de vida, pero sí hace falta, por una cuestión de supervivencia, emparejar algunas cosas, porque literalmente hay millones de personas que se están cayendo, que están quedando afuera definitivamente, y el quedar afuera significa no comer, no llegar a tener la posibilidad de estudiar, de educarse, ni de curarse en las situaciones básicas a esta altura, insisto, para los seres humanos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.